Un gemido metálico, el sonido del titanio torturado, resonó en el vasto atrio de cristal, seguido de un silencio sepulcral. El techo, una maravilla de la ingeniería de 100 millones de pesos, se había detenido de nuevo, a un solo centímetro de cerrarse por completo. 25 de los mejores arquitectos, ingenieros y programadores de México se quedaron mirando la pequeña brecha con una desesperación colectiva. Llevaban 72 horas sin dormir, luchando contra un fallo que desafiaba toda lógica. En el centro de la tormenta, el señor Serrano, el director general, parecía a punto de explotar. Su proyecto insignia, su obra maestra, era un fracaso monumental, y la clienta más importante de su carrera llegaría en la mañana. Lo que ninguno de ellos sabía era que la solución no estaba en sus complejas computadoras ni en sus planos, sino en la mente de la mujer que, en ese preciso instante, vaciaba silenciosamente sus papeleras. Si alguna vez te has sentido invisible en una habitación llena de gente importante, si tu sabiduría práctica ha sido eclipsada por las teorías complejas de otros, esta historia es para ti. Es un poderoso recordatorio de que las soluciones más brillantes a menudo no provienen de la complejidad, sino de una simplicidad que solo se puede ver cuando se mira el mundo desde una perspectiva diferente. Sigue viendo para descubrir cómo Isabel, una empleada de limpieza con una educación básica, resolvió en un minuto un problema que había desconcertado a 25 genios, dejando a su arrogante jefe sin palabras y cambiando el curso de su vida para siempre. Esta es una fábula sobre el poder de la observación y el triunfo de la sabiduría silenciosa sobre el orgullo ruidoso. Para entender la ironía de este fracaso, hay que conocer la filosofía de Horizonte Futuro, la firma de arquitectura de señor Serrano. No era solo una empresa, era un culto a la complejidad tecnológica. Sus oficinas en la Ciudad de México eran un testimonio de ello, un laberinto de cristal inteligente, iluminación controlada por IA y superficies que se autolimpiaban. Serrano creía que el valor de un diseño era directamente proporcional a su complejidad técnica. Despreciaba las soluciones simples, llamándolas pensamiento de plomero. Para él, un problema que podía resolverse con un martillo era un problema indigno de su atención. Su obsesión era crear edificios que fueran tan impenetrables y misteriosos como el código de un programa informático de alto nivel. El proyecto que ahora amenazaba con destruirlo era la encarnación de esta filosofía. El atrio celestial, para el nuevo hotel ultralujoso Sol de Cancún, era su obra maestra. El techo retráctil, compuesto por 300 paneles de vidrio electrocrómico, estaba controlado por un sistema de inteligencia artificial que se suponía que debía responder al clima, a la hora del día e incluso al estado de ánimo de la música ambiental. Era un sistema tan complejo que requería un equipo de 25 especialistas solo para operarlo. Para Serrano, el techo no era solo una cubierta, era una declaración, un monumento a su propia y supuesta genialidad, la prueba de que podía dominar a la naturaleza y a la física con pura fuerza de voluntad y silicio. La arrogancia de Serrano era legendaria. Durante una fase temprana del diseño del atrio, un viejo ingeniero mecánico con décadas de experiencia había sugerido un sistema de cierre más simple, basado en contrapesos y engranajes como respaldo en caso de fallo electrónico. Serrano lo humilló públicamente en la sala de juntas. «Contrapesos», se burló. «Esto no es un reloj cucú del siglo XVIII, es el futuro». Si su mente no puede comprender la belleza de una solución puramente digital, quizás debería dedicarse a diseñar puentes levadizos. El ingeniero, un hombre respetado en su campo, renunció al día siguiente. Serrano había purgado con éxito otra voz de la razón, rodeándose únicamente de acólitos que reflejaban su propia fe ciega en la
Complejidad. En el extremo más invisible de este universo de alta tecnología se encontraba Isabel. Era parte del equipo de limpieza nocturno, una de las sombras que aparecían cuando los genios se iban a casa para borrar las huellas de su existencia y preparar el escenario para el día siguiente. Provenía de un pequeño pueblo en la Sierra de Puebla, donde había aprendido una forma diferente de sabiduría. Su padre, un relojero, le había enseñado a entender los sistemas no desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Le enseñó que los mecanismos más complejos a menudo fallan por la razón más simple. Una mota de polvo, un engranaje desalineado, una tensión no prevista. El trabajo de Isabel en Horizonte Futuro era una clase magistral de observación. Mientras los arquitectos miraban los planos, ella miraba cómo la gente realmente usaba el espacio. Notaba los caminos desgastados en la alfombra que revelaban los atajos que tomaba la gente, las huellas dactilares en las paredes de cristal donde la gente se apoyaba, las pequeñas manchas de café en los escritorios de los ingenieros más estresados. Su trabajo consistía en ver la evidencia microscópica de la vida, el desorden humano que la filosofía de Serrano intentaba tan desesperadamente negar. No veía un edificio, veía un ecosistema, y entendía sus patrones ocultos con una claridad que ningún sensor podría igualar. El problema del atrio celestial había comenzado hacía una semana. El techo se abría y se cerraba perfectamente durante las pruebas iniciales. Pero a medida que se acercaba la fecha de entrega, comenzó a fallar, siempre de la misma manera. Se cerraba suave y silenciosamente, recorriendo sus 50 metros de rieles hasta que llegaba al último centímetro. Entonces, un sensor óptico en el riel final emitía una señal de error. El sistema interpretaba una obstrucción fantasma, y los frenos de emergencia se activaban con un horrible chirrido metálico, deteniendo todo el proceso. Era un fallo del 1% que convertía el 100% del proyecto en un fracaso. Los 25 especialistas estaban desesperados. El equipo de software había revisado 1.000.000 de líneas de código, buscando un error lógico que no existía. El equipo de hardware había reemplazado el sensor óptico 3 veces, había recalibrado los láseres y había verificado cada conexión eléctrica. El equipo de mecánica había medido los rieles con precisión micrométrica, buscando cualquier deformación o desalineación. Habían probado todas las variables complejas. Estaban tan inmersos en la disección de la tecnología que ninguno de ellos se detuvo a mirar el entorno físico simple en el que operaba. Estaban mirando el mapa, no el territorio. Serrano, mientras tanto, se desintegraba. Su reputación, su relación con la clienta más rica de México, la señora de la Torre, y el futuro de su empresa pendían de ese último centímetro. Pasaba sus días y noches en el atrio, gritando a sus equipos, exigiendo soluciones que nadie podía encontrar. La presión era tan intensa que el ambiente en el atrio era tóxico, una mezcla de miedo, agotamiento y desesperación. La obra maestra de Serrano se había convertido en su cámara de tortura personal y estaba arrastrando a todos con él al abismo de su propio fracaso monumental. Isabel observaba todo desde la distancia. Durante sus turnos de noche, veía las caras pálidas y exhaustas de los ingenieros, los restos de pizza fría y las docenas de tazas de café vacías. No entendía el código ni los diagramas de circuitos, pero entendía el lenguaje universal del fracaso y la frustración. Sentía una extraña simpatía por estos hombres y mujeres brillantes que estaban siendo devorados por su propia creación. Limpiaba a su alrededor en silencio, un testigo invisible de una batalla entre la inteligencia humana y un problema obstinadamente simple que se disfrazaba de complejidad.
La noche antes de la visita de la clienta, el equipo finalmente se rindió. Serrano los envió a casa, derrotado. «Vuelvan a las 6 de la mañana», dijo, su voz hueca. «Al menos podremos mostrarle por qué falló». El atrio, por primera vez en días, quedó en silencio, iluminado únicamente por las luces de seguridad. Isabel comenzó su rutina de limpieza. El suave zumbido de su pulidora de suelos, el único sonido en el vasto espacio. Era su momento favorito, cuando el edificio finalmente estaba en paz y ella podía trabajar sin interrupciones, restaurando el orden en su pequeño rincón del universo. Fue mientras limpiaba los paneles de vidrio del techo, usando un elevador de tijera para alcanzar las partes altas, que su rutina la llevó cerca del mecanismo de cierre final. Como siempre, su atención se centró en los detalles que otros ignoraban. Sabía que las arañas amaban construir sus telas en las esquinas altas y tranquilas, cerca de las luces que atraían a los insectos. Era una batalla constante que libraba contra estas pequeñas arquitectas de la naturaleza. Apuntó la potente luz de su lámpara de trabajo hacia la viga donde se encontraba el infame sensor óptico para buscar cualquier rastro de suciedad. Y entonces lo vio. No era una telaraña grande y obvia, sino un solo hilo, casi invisible, de una finura increíble. Un hilo de seda de araña, estirado con una precisión perfecta, directamente a través de la pequeña abertura del sensor óptico. Durante el día, con la luz ambiental, era completamente invisible. Pero bajo el ángulo agudo de su lámpara de trabajo, el hilo brillaba con un resplandor iridiscente. Era una obra de arte de la ingeniería natural, delicada, resistente y colocada en el peor lugar posible del universo para el señor Serrano. Un pensamiento simple, casi infantil, se formó en la mente de Isabel. No entendía de láseres ni de fotodiodos, pero su padre, el relojero, le había enseñado un principio fundamental. Para que una máquina funcione, el camino debe estar despejado. Recordó haber escuchado a los ingenieros gritar sobre «lecturas de refracción anómalas». Se preguntó si ese hilo diminuto, casi inmaterial, podría ser suficiente para desviar un haz de luz lo justo para engañar a un sensor hipersensible. La idea parecía tan absurdamente simple que se sintió tonta incluso por considerarla. ¿Era posible que 25 de las mentes más brillantes del país hubieran sido derrotadas por una sola araña? Era una idea demasiado loca para ser verdad, pero también demasiado perfecta para ser ignorada. Impulsada por una curiosidad que superaba su miedo a meterse en problemas, Isabel tomó una decisión. Con el elevador de tijera todavía en posición, extendió el largo mango de su plumero y con una delicadeza aprendida de años de limpiar objetos frágiles, rozó suavemente la viga, rompiendo el hilo invisible. No hubo un sonido, ni un cambio visible, pero para Isabel fue un acto de una importancia monumental. Había intervenido. Había actuado según su observación, una hipótesis simple en un mar de teorías complejas. Descendió lentamente, su corazón latiendo con una nueva y extraña emoción, una mezcla de aprensión y una electrizante sensación de posibilidad. El gigante estaba dormido, ella acababa de quitarle la pequeña piedra del zapato. El resto de su turno transcurrió en una niebla de anticipación. Terminó de limpiar el atrio, cada movimiento mecánico mientras su mente daba vueltas a la misma pregunta. ¿Y si tenía razón? La idea era a la vez emocionante y aterradora. Si estaba equivocada, nadie lo sabría. ¿Nunca? Pero si estaba en lo cierto, ¿qué significaba? Significaba que la solución había estado allí, a la vista de todos. Durante semanas, invisible solo para aquellos que estaban demasiado ocupados buscando respuestas complicadas. Significaba que la sabiduría de un relojero de pueblo valía más que millones de pesos en tecnología y títulos de ingeniería. Al amanecer, cuando terminó su turno, dejó una nota anónima en la consola de control principal. Solo decía: «Revisen el camino. A veces las
Cosas más pequeñas proyectan las sombras más grandes. Isabel se fue a casa, pero no pudo dormir. Se sentó en su pequeña cocina, viendo salir el sol sobre los tejados de su colonia, sintiéndose como una espectadora de su propio destino. Mientras tanto, en el atrio, el señor Serrano y su equipo de 25 especialistas regresaron, sus rostros grises por el agotamiento y la resignación. Se preparaban para la humillante tarea de explicarle a la señora de la Torre, la clienta, por qué su obra, maestra de 100 millones de pesos, no funcionaba. Mientras uno de los ingenieros encendía el sistema para una última y desesperada prueba de diagnóstico, notó la extraña nota escrita en una servilleta. La leyó, frunció el ceño con confusión y por puro aburrimiento la descartó. Serrano, impaciente y malhumorado, ordenó que iniciaran la secuencia de cierre. Que la señora de la Torre vea el fracaso con sus propios ojos, dijo con amargura. El ingeniero presionó el botón. Los 300 paneles comenzaron su majestuoso y silencioso viaje a través de los rieles. La tensión en la sala era palpable. Todos observaban, esperando el inevitable gemido metálico en el último centímetro. Los paneles se deslizaron, más y más cerca. Pasaron la marca de los 49 metros, luego la marca de los 49.5. Los ingenieros contuvieron la respiración. Llegaron al último centímetro, el punto del fallo. Pero esta vez no hubo gemido, no hubo parada. Con un suave y satisfactorio clic, el último panel encajó en su lugar. El techo estaba cerrado. Un silencio atónito llenó el atrio. Los ingenieros se quedaron mirando, sus mentes incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Se había arreglado solo. Era un milagro. Corrieron a sus computadoras, esperando ver algún dato que explicara la resolución espontánea. Pero no había nada. El código era el mismo. Los sensores reportaban normalidad. Para ellos era un evento inexplicable. Un fantasma en la máquina que había decidido, por razones propias, cooperar. Serrano, aunque aliviado, estaba furioso por no entender. «¿Qué hicieron?», gritó. Nadie tenía una respuesta. Justo en ese momento, la señora de la Torre entró en el atrio, una mujer imponente cuya presencia irradiaba poder. Serrano, forzando una sonrisa, se acercó a ella y dijo: «Bienvenida. Como puede ver, funciona a la perfección». La señora de la Torre, una mujer que no había llegado a ser una de las personas más ricas de México por ser ingenua, levantó una ceja. «Me dijeron que había un problema». «Persistente», dijo, su voz tranquila pero cortante. «Problemas de último minuto, ya sabe cómo es la tecnología de punta», respondió Serrano con falsa seguridad. «Pero mi equipo de genios lo resolvió durante la noche». La señora de la Torre no parecía convencida. Su mirada recorrió el atrio, no con la admiración de una turista, sino con el ojo agudo de alguien que busca la verdad. Su reputación se basaba en su increíble atención al detalle, una cualidad que compartía, sin saberlo, con la mujer que acababa de salvar el proyecto. Fue entonces cuando la señora de la Torre notó la pequeña servilleta arrugada en el borde de la consola de control, donde el ingeniero la había dejado. Mientras Serrano seguía con su grandilocuente explicación sobre la complejidad del sistema, ella se acercó y recogió la nota. «Revisen el camino. A veces las cosas más pequeñas proyectan las sombras más grandes». La leyó en voz baja. La frase era simple, pero resonaba con una sabiduría que contrastaba con la jerga técnica de Serrano. Se giró hacia él, interrumpiéndolo a mitad de la frase, y le mostró la nota. «¿Quién escribió esto?», preguntó. Su tono no era casual, era el de una investigadora que acaba de encontrar la pista clave. Serrano miró la nota, desconcertado. «No tengo idea», dijo con desdén. «Probablemente una tontería de alguien del personal de mantenimiento». El joven ingeniero que había encontrado la nota, al ver el interés de la señora de la Torre, se sintió obligado a hablar. «La encontré aquí esta mañana», dijo tímidamente.
Estaba junto a los registros de limpieza nocturnos. La señora de la Torre procesó la información. Un problema que 25 especialistas no pudieron resolver se arregla misteriosamente durante la noche. Y la única pista es una nota poética dejada por el equipo de limpieza. Su mente, increíblemente astuta, comenzó a conectar los puntos. No creía en los milagros, creía en la causalidad. «Quiero hablar con el jefe del equipo de limpieza nocturno», declaró la señora de la Torre, su voz no dejando lugar a la discusión. Serrano palideció. La limpieza, ¿por qué? Son irrelevantes. Pero la señora de la Torre lo fulminó con la mirada. Nada es irrelevante, señor Serrano, especialmente cuando un proyecto de 100 millones de pesos pende de un hilo. Tráigame a la persona que estuvo a cargo aquí anoche. Ahora. La orden fue tan perentoria que incluso Serrano no se atrevió a desobedecer. Hizo una llamada furiosa a Recursos Humanos. Minutos después, una mujer de Recursos Humanos informó que la supervisora nocturna, Isabel, ya se había ido a casa, pero que podían llamarla para que regresara. Isabel recibió la llamada mientras se preparaba para dormir. Estaba confundida y asustada. ¿Por qué el director general y la clienta más importante querrían hablar con ella? ¿Habían descubierto su intervención? ¿La iban a despedir o, peor, a demandar? Se puso su uniforme limpio y tomó 2 autobuses de regreso al trabajo, cada kilómetro aumentando su ansiedad. Cuando llegó, el atrio estaba lleno de una tensión silenciosa. La señora de la Torre y el señor Serrano la esperaban en el centro del vasto espacio. Se sentía increíblemente pequeña e intimidada. Una humilde trabajadora a punto de ser interrogada por los dioses del Olimpo corporativo. La señora de la Torre fue directa, le mostró la nota. ¿Usted escribió esto? Isabel, con el corazón en la garganta, solo pudo asentir. ¿Qué significa?, preguntó la señora de la Torre. Isabel, temblando, pero decidida a decir, «La verdad», comenzó a hablar. Con una voz suave pero clara, explicó su teoría. No usó términos técnicos. Habló de su padre, el relojero, de cómo le enseñó a buscar siempre la solución más simple. Habló de las arañas, de la luz y del hilo casi invisible. Mientras hablaba, los rostros de los 25 ingenieros que la rodeaban pasaron del escepticismo al asombro y finalmente a una profunda y humillante comprensión. Un silencio atónito siguió a su explicación. Era tan simple, tan obvio en retrospectiva, que resultaba casi increíble. Uno de los ingenieros, el jefe de hardware, corrió hacia el elevador de tijera, subió a la viga y, usando la linterna de su teléfono, examinó el sensor. «Ya no está», gritó desde arriba. «Pero puedo ver los puntos de anclaje. Había un hilo aquí. Dios mío, había un hilo». La confirmación envió una onda de choque a través de la sala. 25 de las mentes más brillantes, con millones de pesos en equipo a su disposición, habían sido derrotadas por una araña y superadas por la aguda observación de una empleada de limpieza. La señora de la Torre miró a Serrano, cuyo rostro era una máscara de incredulidad y furia impotente. Su templo de la complejidad había sido salvado por la sabiduría más simple. Su equipo de genios había sido expuesto como un grupo de tontos que no podían ver más allá de sus propias narices. Luego, la señora de la Torre se volvió hacia Isabel y le hizo una pregunta que cambiaría el curso de la historia. No le preguntó sobre limpieza o arañas. Le preguntó, ¿qué más ve usted que nosotros no vemos? En esa pregunta, reconoció que la verdadera genialidad de Isabel no estaba en haber encontrado el hilo, sino en su forma única de ver el mundo. Isabel, tomando una profunda bocanada de aire, comenzó a hablar, ya no con miedo, sino con la autoridad tranquila de alguien que conoce su verdad. Habló de los patrones que veía en el edificio, de las ineficiencias que no aparecían en los informes. Habló de cómo el sistema de
Iluminación controlado por IA en realidad desperdiciaba energía porque no tenía en cuenta el ángulo real del sol, solo la hora del día. Habló de cómo el flujo de aire del sistema de ventilación creaba corrientes frías en las áreas de trabajo, pero dejaba las salas de reuniones sofocantes. Habló de una docena de problemas invisibles que afectaban la eficiencia y la moral, problemas que solo alguien que limpiaba cada rincón podía ver. Serrano intentó interrumpir, desestimando sus observaciones como trivialidades, pero la señora de la Torre lo silenció con una mirada. Estaba fascinada. Se dio cuenta de que Isabel no era solo una limpiadora, era una analista de sistemas de clase mundial, cuyo laboratorio era el edificio mismo y cuyas herramientas eran sus ojos y su sentido común. Vio en Isabel un tipo de inteligencia que el dinero no podía comprar y que ninguna universidad podía enseñar. La sabiduría de la experiencia práctica, y supo, con la certeza de un instinto empresarial perfeccionado, que esa inteligencia era el activo más infravalorado y potencialmente el más valioso de toda la empresa. El monólogo de Isabel, pronunciado con una humildad desarmante, fue una revelación. Para la señora de la Torre fue como si un consultor de eficiencia de $1.000.000 acabara de darle un diagnóstico del edificio más honesto y perspicaz que jamás había escuchado. La diferencia era que esta consultora ganaba el salario mínimo y su informe no venía en una presentación de PowerPoint, sino directamente del corazón de la operación. Vio en Isabel un recurso sin explotar de un valor incalculable. La confrontación ya no se trataba de un techo defectuoso. Se había convertido en un referéndum sobre dos formas de inteligencia, la teórica y la práctica, y la sabiduría práctica acababa de ganar una victoria aplastante. La señora de la Torre tomó una decisión en ese mismo instante con la rapidez y la audacia que la habían convertido en una leyenda. Se volvió hacia un pálido y silencioso señor Serrano y le hizo una oferta que era a la vez un salvavidas y una sentencia. «Señor Serrano», dijo, su voz resonando en el atrio, «mi fe en la tecnología de este edificio ha sido sacudida, pero mi fe en su potencial ha sido restaurada, gracias a la señorita». Se detuvo, dándose cuenta de que ni siquiera sabía el apellido de Isabel. «Isabel», dijo Isabel en voz baja. «Gracias a Isabel», continuó la señora de la Torre. «Por lo tanto, mi oferta para el contrato de mantenimiento y operaciones sigue en pie, pero con una nueva condición. Quiero que se cree un nuevo puesto», declaró, «director de eficiencia operativa y sistemas prácticos, y quiero que ese puesto sea ocupado por Isabel». La sala quedó en un silencio absoluto. Los 25 especialistas miraban a Isabel, su colega invisible, con una nueva y atónita expresión de respeto. Serrano parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La idea de que su empleada de limpieza fuera elevada a un puesto directivo, un puesto que la pondría en muchos aspectos a su mismo nivel, era una humillación tan profunda que era casi físicamente dolorosa. Era una inversión total del universo, tal como él lo conocía. Serrano, tartamudeando, intentó protestar. «Pero ella no tiene las cualificaciones, no tiene un título ni experiencia en gestión». La señora de la Torre lo cortó con la frialdad de un cirujano. «Ella tiene algo mucho más importante. Tiene ojos que ven. Ha demostrado más perspicacia en 10 minutos que todo su equipo en una semana. Si no puede ver el valor de eso, entonces quizás usted es el que no está cualificado para dirigir este proyecto. La elección es suya, señor Serrano. Acéptelo, y el contrato es suyo. Rechácelo, y me llevaré mi negocio a otra parte, y me aseguraré de que toda la industria sepa exactamente por qué». El ultimátum era absoluto. Atrapado, humillado y sin opciones, Serrano aceptó a regañadientes. En un solo día, Isabel pasó de ser la supervisora del turno
De noche a ser una directora con su propia oficina, un salario de 6 cifras y un mandato directo de la clienta más importante de la empresa. La transición fue incómoda y surrealista. Sus antiguos compañeros de limpieza no sabían cómo tratarla, y los ingenieros a los que ahora supervisaba la miraban con una mezcla de resentimiento y un respeto a regañadientes. Pero Isabel, con la misma dignidad silenciosa con la que había empujado su carrito de limpieza, asumió su nuevo papel. Su enfoque no fue confrontacional. No entró con la arrogancia de una nueva jefa. En cambio, hizo lo que siempre había hecho: observar y escuchar. Pasó las primeras semanas caminando por el edificio, pero esta vez, en lugar de un plumero, llevaba un cuaderno. Habló con todos, desde los guardias de seguridad hasta los asistentes ejecutivos, desde los técnicos de mantenimiento hasta los programadores. Les hizo preguntas simples. ¿Qué es lo más frustrante de tu día? ¿Qué herramienta te falta? Si pudieras cambiar una cosa de este edificio, ¿cuál sería? Estaba recopilando un tipo diferente de datos. Datos humanos. Sus primeras iniciativas fueron pequeñas, pero de un impacto enorme. Basándose en sus conversaciones, implementó cambios simples que los complejos algoritmos de Serrano nunca habrían considerado. Reprogramó el sistema de iluminación para que se atenuara gradualmente por la tarde, siguiendo el ritmo circadiano natural y reduciendo la fatiga visual. Convenció a la empresa de invertir en sillas ergonómicas de mejor calidad, lo que redujo las quejas de dolor de espalda en un 40%. Y su primera gran victoria fue resolver el problema de la temperatura en las salas de reuniones instalando simples ventiladores de techo, una solución de bajo costo que el equipo de ingeniería de Serrano había descartado por ser tecnológicamente poco elegante. Cada pequeño éxito construía su credibilidad. Los empleados, que al principio la veían como una anomalía, comenzaron a verla como su defensora, la única persona en la dirección que parecía entender y preocuparse por su experiencia diaria en el trabajo. Los ingenieros que antes la resentían comenzaron a acudir a ella con problemas, no porque ella entendiera su código, sino porque tenía una extraña habilidad para replantear el problema y ver el ángulo que ellos habían pasado por alto. Se convirtió en el puente entre el mundo teórico de los diseñadores y el mundo práctico de los usuarios. Serrano, mientras tanto, se consumía en un resentimiento silencioso. Se vio obligado a observar cómo Isabel, con su pensamiento de plomero, solucionaba problemas que su equipo de genios había creado o ignorado. Cada éxito de ella era un recordatorio de su propia ceguera. Intentó socavarla en las reuniones, cuestionando sus decisiones y ridiculizando la simplicidad de sus soluciones. Pero sus ataques resultaron contraproducentes. La señora de la Torre, que seguía de cerca el progreso, a menudo defendía a Isabel, y la lógica irrefutable de los resultados de Isabel hacía que las objeciones de Serrano parecieran mezquinas y egoístas. El verdadero cambio ocurrió cuando Isabel abordó el consumo de energía del edificio. Los sistemas de Serrano, aunque tecnológicamente avanzados, eran increíblemente ineficientes. Isabel, trabajando con un par de jóvenes ingenieros que creían en su visión, desarrolló un nuevo sistema de gestión que llamó el ecosistema inteligente. En lugar de imponer un control centralizado, el sistema utilizaba una red de sensores simples y baratos para permitir que diferentes zonas del edificio se autorregularan, aprendiendo de los patrones de uso reales. Era una filosofía directamente inspirada en cómo su padre le había enseñado que funciona un reloj. Un equilibrio de partes interdependientes, no una dictadura de un solo engranaje. El sistema fue un éxito rotundo. En 6 meses, redujo el consumo de energía del edificio en un 30%, ahorrando millones de pesos al año. La
Noticia del logro de Isabel comenzó a extenderse más allá de las paredes de Horizonte Futuro. Otras empresas que luchaban con los costos de energía de sus propios edificios inteligentes comenzaron a llamar. Querían saber cómo lo había hecho. Querían comprar su sistema. Sin quererlo, Isabel no solo había optimizado un edificio, había creado un producto nuevo y altamente comercializable. El departamento que Serrano había creado para apaciguar a una clienta se estaba convirtiendo en el centro de innovación más prometedor de toda la empresa. La señora de la Torre, al ver el inmenso potencial comercial, hizo su siguiente jugada. Convocó a una reunión de la junta directiva de Horizonte Futuro, de la que ahora era una accionista importante gracias a sus contratos. Propuso la creación de una nueva división dentro de la empresa, Horizonte Eficiente, dedicada a comercializar el sistema de ecosistema inteligente de Isabel a nivel mundial. Y propuso que Isabel fuera nombrada presidenta de Mindset. Esa nueva división, con una participación en las ganancias y total autonomía operativa. Era una promoción que la convertiría en una de las ejecutivas más poderosas de la empresa. Serrano, al escuchar la propuesta, se dio cuenta de que había perdido por completo. La empleada de limpieza que había intentado mantener en el sótano ahora estaba a punto de dirigir una división que potencialmente podría ser más grande y más rentable que su propio negocio principal de arquitectura. Su desprecio se había transformado en una amarga ironía. Había intentado construir un imperio de complejidad, solo para ver cómo era superado por un imperio de simplicidad, dirigido por la mujer cuya sabiduría había sido incapaz de reconocer. La nota en la servilleta se había convertido en una profecía que se cumplía ante sus propios ojos. La creación de Horizonte Eficiente marcó un cambio sísmico en la cultura de la empresa. Isabel insistió en que su división se construyera sobre sus principios. Contrató a Innocentosys, personas no solo por sus títulos, sino por su experiencia práctica, ex-electricistas, plomeros jubilados, amas de casa que sabían una o dos cosas sobre la gestión eficiente de un hogar. Creó un equipo diverso que combinaba el conocimiento teórico con la sabiduría del mundo real. La división se convirtió en un motor de innovación, no solo optimizando edificios, sino rediseñando la forma en que las ciudades pensaban sobre la energía y la sostenibilidad. Años más tarde, Isabel era la CEO de Horizonte Futuro. Serrano se había retirado anticipadamente, incapaz de soportar trabajar en la sombra de la mujer a la que una vez había despreciado. El día que Isabel se mudó a la antigua oficina de Serrano, no cambió los muebles de diseño. En su lugar, colocó un solo objeto en el centro de la vasta mesa de caoba, un pequeño reloj de bolsillo de cuerda, el último regalo de su padre. Era un recordatorio constante de su lección más importante, que no importa cuán complejo sea un sistema, el éxito a menudo depende de prestar atención a los detalles más pequeños y simples, a los hilos de araña invisibles que otros pasan por alto. Bajo la dirección de Isabel, Horizonte Futuro se transformó de una firma de arquitectura arrogante a una consultora de diseño integral y sostenible de renombre mundial. El ecosistema inteligente se convirtió en el estándar de oro para los edificios de nueva construcción, y la división de Horizonte Eficiente creció hasta eclipsar los ingresos del negocio de arquitectura original. La empresa que una vez celebró la complejidad artificial se hizo famosa por su simplicidad genial, una filosofía que priorizaba la eficiencia, la usabilidad y el bienestar humano por encima de la pura ostentación tecnológica. El legado de Serrano no fue borrado, sino absorbido y transformado en algo más sabio y resiliente. Años después de su ascenso, Isabel seguía siendo la misma persona. Mantuvo su oficina,
pero rara vez la usaba, prefiriendo pasar su tiempo caminando por los pasillos, hablando con la gente en todos los niveles de la empresa. Conocía a cada miembro del personal de limpieza por su nombre. A menudo se unía a ellos para tomar un café antes de que comenzara el día, escuchando sus observaciones sobre el edificio. Creía firmemente que las mejores ideas no surgían en la sala de juntas, sino en las trincheras, en la experiencia vivida de aquellos que interactuaban con el sistema a diario. Hizo de la sabiduría de la base el principio rector de la cultura de innovación de la empresa. La señora de la Torre se convirtió no solo en su mentora, sino en una amiga cercana. A menudo almorzaban juntas, dos mujeres poderosas de orígenes muy diferentes que compartían un profundo respeto mutuo y una creencia en el poder del pragmatismo. Durante uno de estos almuerzos, la señora de la Torre le preguntó a Isabel cuál había sido el mayor desafío de su viaje. Isabel pensó por un momento y luego respondió: el mayor desafío no fue arreglar el techo ni convencer a los ingenieros. Fue aprender a confiar en mi propia voz, en una habitación donde todos los demás gritaban. Fue creer que lo que yo veía, aunque fuera simple, era tan válido como sus complejas ecuaciones. En lugar de crear una fundación, Isabel decidió invertir directamente en el activo que consideraba más valioso: el conocimiento práctico. Creó el programa de aprendices inversa. Cada año, la empresa contrataba a un grupo de personas mayores, artesanos y técnicos jubilados, de diversos oficios, relojeros, carpinteros, costureras, no como empleados, sino como maestros residentes. Cada maestro era asignado a un equipo de jóvenes arquitectos e ingenieros. Su trabajo no era realizar tareas, sino observar, hacer preguntas y compartir su sabiduría de toda una vida sobre cómo funcionan las cosas en el mundo real. Era una forma radical de educación, un puente entre generaciones que enriqueció inmensamente el proceso de diseño de la empresa. El programa fue un éxito fenomenal. Un equipo de diseño que trabajaba en un nuevo sistema de acústica para un auditorio, después de semanas de complejas simulaciones por ordenador, finalmente resolvió su problema gracias a un viejo fabricante de guitarras que les explicó los principios de la resonancia de la madera. Otro equipo, que diseñaba una fachada de edificio autoenfriable, se inspiró en las técnicas de tejido de una tejedora tradicional para crear un patrón que optimizaba el flujo de aire. El programa se convirtió en la ventaja competitiva secreta de la empresa, una fuente inagotable de innovación basada en la sabiduría atemporal, demostrando que el futuro y el pasado no eran enemigos, sino socios de baile. Un día, Isabel recibió una carta. La caligrafía era temblorosa y un poco anticuada. Era del viejo ingeniero mecánico que Serrano había humillado y que había renunciado años atrás. Había seguido la carrera de Isabel desde lejos y le escribía para expresarle su admiración. Usted ha construido la empresa que yo siempre soñé que Horizonte Futuro podría ser, escribió. Ha demostrado que la elegancia y el sentido común no son mutuamente excluyentes. Gracias por devolverle el alma a la ingeniería. La carta, más que cualquier premio o reconocimiento financiero, se convirtió en el tesoro más preciado de Isabel, la validación de un alma gemela en la filosofía de la simplicidad. La historia de Isabel se convirtió en una leyenda, no solo dentro de la empresa, sino en el mundo de los negocios. Era un recordatorio de que el talento y la inteligencia no conocen jerarquías. Demostró que la perspectiva es todo. 25 especialistas miraron un problema y solo vieron complejidad. Una mujer miró el mismo problema y vio un hilo de araña. Su capacidad para ver lo que otros ignoraban no provenía de una educación de élite, sino de una vida de prestar atención a los pequeños detalles,
una habilidad perfeccionada por su humilde trabajo. Probó que, a veces, para ver la solución, no necesitas mirar más de cerca, sino desde un ángulo completamente diferente. La lección más profunda del viaje de Isabel es sobre el poder de la observación silenciosa. En un mundo que valora la autopromoción ruidosa y la confianza desbordante, ella triunfó a través de la quietud, la escucha y una profunda comprensión de los sistemas en su nivel más fundamental. No necesitó gritar para ser escuchada, simplemente presentó una verdad tan simple e irrefutable que el ruido a su alrededor se vio obligado a callar. Su ascenso no fue una toma de poder, sino un reconocimiento inevitable de que la verdadera autoridad no reside en el título que tienes, sino en el valor que aportas. Al final, la historia de Isabel es un testimonio de que el potencial humano puede florecer en los lugares más inesperados. Es una refutación de la idea de que nuestro valor está determinado por nuestro puesto de trabajo o nuestro nivel de educación. Es una celebración de la sabiduría práctica, del conocimiento tácito que reside en las manos de quienes realmente hacen el trabajo. La próxima vez que te encuentres en una habitación llena de expertos, recuerda la historia de Isabel y recuerda mirar a tu alrededor, a las personas silenciosas en los márgenes, porque es muy posible que la persona que tiene la solución al problema más complejo no sea la que está en la cabecera de la mesa, sino la que acaba de limpiar debajo de ella. Si esta historia ha resonado contigo, si alguna vez te has sentido como la persona más silenciosa en la habitación, pero sabías que tenías la respuesta, compártelo en los comentarios. Queremos celebrar esos momentos de triunfo silencioso y la sabiduría que a menudo se pasa por alto. No olvides darle a me gusta y suscribirte para más relatos que te recuerden que cada perspectiva tiene valor y que a veces la solución más simple es también la más genial. Porque el mundo no solo lo cambian los que hacen más ruido, sino también los que ven con más claridad.